Bueno, pues muy bien, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a los que estáis aquí físicamente y también a todos los que nos están siguiendo pues a través del canal. Y bueno, pues quería daros la bienvenida, por supuesto, a esta jornada y agradecer en primer lugar pues a Gremia, en este caso, a Inmaculada Peiró, la directora general, por la organización de la misma y porque pues nos trasladen todas las iniciativas que están llevando a cabo en materia, como organizadores, ¿no? de todas las subvenciones que en este caso está otorgando el Ayuntamiento de Madrid, al cual también pues agradezco la presencia de Fernando del Valle Madrigal, para todo lo que son instalaciones, pues como sabéis, pues con todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Yo, en este caso, vamos a hablar sobre cuestiones del tema de puntos de recarga y sobre todo también sustituciones de instalaciones de climatización y calderas de calefacción, que al final yo creo que están en la línea y en sintonía pues con el papel que desde la propia ingeniería, la ingeniería técnica industrial, pues sabéis que tenemos que no solo asumir, sino también liderar. Creo que es importante que tengamos muy claro que el papel efectivo hoy en día del ingeniero tiene que ser un profesional pues siempre mucho más completo, por supuesto, preparado en cuanto a la técnica, que eso es algo yo siempre me siento orgulloso, ¿no? de representar a un colectivo como el nuestro, que el 90 y tantos por ciento se forma todos los años recibe formación. Sabemos que tenemos que formarnos de forma permanente para estar siempre con los últimos conocimientos, ¿no? las últimas tendencias y sobre todo todos los avances y las innovaciones tecnológicas, ¿no? que hay en este sentido. Pero sobre todo también estamos en un momento en el que se requiere algo más, ¿no? Siempre se requiere algo más, en este caso de los profesionales, y tenemos que ser además activos, ¿no? Activos y prescriptores, y también de alguna forma ser nosotros los que incentivemos, ¿no? esa transformación ecológica, energética, digital. Y para tener ese liderazgo, ¿no? y tener ese papel, ¿no? que jugamos en la sociedad, tenemos también a su vez que asesorar e informar. Y es algo que venimos haciendo siempre y que muchas veces pues bueno, no sabemos tampoco vender mucho. Pero lo que sí que es cierto que dentro de ese papel activo tenemos nosotros que ser capaces no solo de conocer con criterios técnicos cuáles son las reformas que se tienen que realizar, sino además también asesorar a nuestros clientes sobre cuáles son, en este caso, todas las ayudas a las que se puede acoger para que realmente las instalaciones que ponga en marcha o que instale, pues bueno, pues tengan toda ese retorno, esa rentabilidad, que a su vez, pues bueno, también yo creo que va a favorecer mucho más nuestra imagen, la imagen como profesionales y la imagen en este caso del colectivo profesional. Por eso creo que es muy importante. Hemos presentado varias subvenciones también a través del Ayuntamiento de Madrid, hemos presentado también las subvenciones a través del PRE, hemos presentado también otro tipo de subvenciones y ayudas que en definitiva pues tienen que venir a ayudar y a impulsar esa transformación, y en este caso pues con nuestros grandes colaboradores como son Agremia, con los cuales ya sabéis que venimos trabajando desde el principio. Es una asociación bueno, con todos los instaladores, ¿no? que en este caso colaboran de forma directa y permanente pues con nosotros. Pues sí que ofrezco como siempre pues toda nuestra ayuda, toda nuestra colaboración para seguir en esta línea. Al final yo creo que en el ámbito profesional, en el ámbito de las instalaciones y sobre todo también las que estamos tratando hoy aquí, que tienen también que ver con la movilidad, algo que preocupa y mucho, sobre todo también al propio Ayuntamiento de Madrid, pues tenemos que ser capaces, bueno, pues de entre todos, con esta colaboración que estamos haciendo hoy efectiva, entre todos pues ser capaces de conseguir pues, bueno, mejorar nuestra sociedad, mejorar nuestra ciudad, en este caso de Madrid, y yo creo que al final va a ser siempre un motivo de orgullo, ¿no? y satisfacción pues, de un trabajo pues, bien hecho. Así que por mi parte yo creo que os dejo la parte interesante, ¿no? que es un poco la jornada de hoy. Por supuesto el saludo
de la directora general de Agremia, a la cual bueno, pues agradezco nuevamente que el que hoy esté aquí con nosotros y nos haya elegido pues, para hacer esta jornada. Muchísimas gracias y cuando quiera. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, lo primero quiero agradecer al COGITIM, porque si digo el nombre entero es larguísimo, ¿vale? A su Junta de Gobierno, al equipo técnico, Ana, gracias por todo, y a su decano, José Antonio, el recibirnos en su casa, a la que también considero mi casa, pues soy colegiada de este colegio. Y bueno, voy a ser muy breve, presentar a Agremia. Agremia es la asociación empresarial de empresas instaladoras que se dedican a la actividad de instalación y mantenimiento en las áreas térmicas, eléctricas, de gas, frío industrial, etc. A fecha de hoy representamos a 2.040 empresas instaladoras en el ámbito de la Comunidad de Madrid y recientemente fuimos designados por el Ayuntamiento de Madrid a través de concurso público como entidad colaboradora para la gestión de diferentes ayudas enmarcadas en el Plan Cambia 360 de la Ciudad de Madrid. En concreto, hemos sido designados para gestionar las ayudas que tienen que ver con calderas y climatización e infraestructura de puntos de recarga para vehículo eléctrico. Por lo tanto, quiero poner en valor la labor que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid apostando por el sector de las instalaciones, además con fondos propios del Ayuntamiento. Estos no son fondos Next Generation, son fondos de la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, creo que esa apuesta por renovar las instalaciones, por modernizar el parque de instalaciones e impulsar la movilidad eléctrica creo que es de destacar. Por lo tanto, agradecer a Fernando que está aquí, pues en nombre del Ayuntamiento, esa labor que ha hecho. Para Agremia es estratégico poder colaborar con instituciones como el Colegio de Ingenieros. Los ingenieros son clave en estas ayudas, colaboran con nuestras empresas instaladoras. En muchos casos son también empresas instaladoras. Por lo tanto, que conozcan las ayudas y que puedan difundirlas a los clientes finales es labor de Agremia también, el poder llevar nuestro mensaje y que se conozcan estas ayudas a todos los niveles. Como luego nos contará Fernando y Miguel Ángel, hemos intentado que sean ayudas, pues como todas subvenciones, pues tienen un poquito de complejidad, pero hemos intentado que sean transparentes, que sean a través de aplicaciones que son telemáticas, que puedan hacerse de manera, no llamemos simple, pero sí más o menos sencilla, ¿vale? Y que al final todo el mundo pues, se pueda beneficiar de estas ayudas y que mejoremos la calidad del aire de la ciudad que vivimos, que es la que realmente nos interesa. Por mi parte, poco más. Yo creo que lo importante es lo que nos cuenten ahora tanto Fernando del Valle como Miguel Ángel Sagredo. Y sí, bueno, agradecer a Fernando especialmente su disponibilidad. Sé que tiene una agenda muy ocupada, pero siempre que le pedimos que venga a jornadas y explique este mensaje del ayuntamiento, aquí está. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, y a Miguel Ángel también, que luego se encargará de la parte más práctica, ¿vale? Y nada, por mi parte os dejo con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días y sin más dilación vamos a entrar directamente al contenido, que todo el mundo que nos está escuchando es gente que tiene muchas ocupaciones y solamente agradecer la invitación a compartir el trabajo que hemos venido realizando y que esperamos que pueda tener éxito y una repercusión en el clima y sobre todo en la calidad del aire de la ciudad. Y es que ese es el motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid ha sacado unas líneas de subvenciones. Dentro de la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360, que ha venido desarrollando el Ayuntamiento desde hace 2 años, que fue presentada el avance de esta estrategia, se pretende hacer una actuación global sobre todos los sectores económicos y todos los sectores de actividad de la ciudad para mejorar el binomio de calidad del aire con las emisiones locales y la mitigación del cambio climático en la medida de lo posible. En este sentido, dentro de la primera línea que vamos a hablar, que será la de la renovación de instalaciones térmicas de calefacción y climatización, en esta estrategia de sostenibilidad ambiental se contempla una serie de medidas, tanto regulatorias, de policía, como hace el ayuntamiento o cualquier administración pública, como de fomento, en este caso a través de subvenciones, con el objetivo principal de
eliminar la generación de calor a través de procesos de combustión, sobre todo aquellos combustibles más contaminantes, que están asociados a instalaciones térmicas antiguas, con generadores de calor antiguos, ya sea de combustibles sólidos fósiles, de carbón e incluso de gasóleo, en los que se producen emisiones contaminantes por partículas y principalmente que preocupa al Ayuntamiento de Madrid por óxidos de nitrógeno, y tenemos un problema de calidad del aire que hay que afrontar. Desde un punto de vista más global, con la preocupación de que tienen todas las administraciones públicas y que han expresado en la política de la Unión Europea, la política nacional y autonómica, en la lucha contra el cambio climático, el Ayuntamiento de Madrid suscribió la hoja de ruta de neutralidad climática para el año 2050, en la que, si se analiza con detenimiento, el sector de la edificación, dentro de sus diferentes ámbitos, tiene un peso muy importante en las emisiones que se producen de gases de efecto invernadero y sobre el que se pretende actuar. Y esta es una hoja de ruta que pretende ser realista. Y como se oye muy habitualmente, a veces lo mejor es el enemigo de lo bueno. De tal manera que, si bien la electrificación absoluta del parque de generación eléctrica, del parque de generación de calor, incluso en el uso residencial, es deseable y es algo hacia lo que se avanza, con un parque de generación eléctrica cada vez más renovable, también es cierto que hay una enorme cantidad de instalaciones térmicas que utilizan generadores de calor por combustión que no se van a poder renovar a corto plazo. De manera que cualquier mejora que se haga en ese tipo de generadores, utilizando otros combustibles menos contaminantes, tal y como hemos dicho, desplazando el carbón o el gasóleo por gas natural o aprovechando la tecnología de condensación para mejorar la eficiencia energética, pues nos permitirá ir alcanzando hitos intermedios hacia esa descarbonización total. En este sentido, por citarlo de paso, porque es uno de los acicates que han movido el buen funcionamiento de esta línea de subvenciones de la que venimos a hablar, está la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, que se ha aprobado este mismo año por el Pleno del Ayuntamiento, en la que se ha establecido una serie de medidas, unas medidas de fomento en las que se pretende que las nuevas actuaciones urbanísticas valoren la necesidad de instalar generación de calor por combustión. En nuevos ámbitos se promoverá la electrificación, uso de recursos aerotermia, geotermia, pero para las instalaciones existentes se contempla una medida que, con mucho peso y mucho calado, que es la prohibición de la utilización para la generación de calor en las instalaciones térmicas de combustibles sólidos de origen fósil. De tal manera que las calderas de carbón no podrán funcionar en la ciudad a partir del 1 de enero de 2022. Esto ha supuesto una medida que ha hecho que la línea de ayudas que veremos ahora haya tenido mucho éxito. Esta línea de ayudas, que se llama Regeneración Urbana y Eficiencia Energética, en la que saca una convocatoria para la renovación de instalaciones térmicas de calefacción y climatización, tiene 4 ámbitos diferenciados. El primero, que se denomina cero carbón, que está destinado a la sustitución de las calderas que siguen utilizando carbón como combustible, que solamente saldrá en esta anualidad de 2021, dado que a partir del año que viene, como hemos comentado, su funcionamiento ya estará prohibido. El de calderas de gasóleo, que pretende fomentar la sustitución de calderas de gasóleo por alternativas que vengan con el suministro de energía por redes, ya sea por gas natural o idealmente por sistemas sin emisiones basados en bombas de calor, como veremos a continuación con qué condiciones. Y luego hay 2 líneas un poco diferenciadas. La primera, que es la de climatización eficiente para pequeñas y medianas empresas, que lo que busca es en locales comerciales de pequeñas pymes, bares, restaurantes, locales a pie de calle, se fomente la sustitución de los antiguos equipos de climatización, muchos de ellos con refrigerantes ya obsoletos, con gran potencial no solamente por dañar la capa de ozono, sino también potencial de calentamiento global elevado, por equipos más eficientes, con nuevos refrigerantes que reduzcan su potencial de calentamiento global. Y por último, como novedad este año con respecto a la convocatoria del año anterior, se ha introducido una línea de calefacción y agua caliente sin emisiones que está orientada al sector residencial, únicamente al sector doméstico, en el que se busca potenciar ese objetivo. Parece que marcan todas las políticas energéticas, tanto estatales como incluso de la Unión Europea, de descarbonizar también la generación de calor a través de su electrificación y la utilización de la bomba de calor, principalmente aerotérmica, por su facilidad. Ya veremos a continuación con qué condiciones. El presupuesto para este año 2021 de esta línea de ayudas es de 13.310.105 euros. Es un presupuesto alto,
y que desafortunadamente estamos lejos de ejecutar, con lo cual eso puede tener las repercusiones que tenga en futuras elaboraciones de presupuesto y por eso necesitamos de la colaboración de todos, porque para invertir también se nos va a pedir que tengamos éxito en las convocatorias. Y se ha hecho un reparto inicial por ámbitos, en el que se asignan 2 millones al ámbito de carbón, 8,5 millones al de gasóleo, 1,5 millones al de climatización eficiente para PYME y el resto, 1.310.105 para calefacción y agua caliente sin emisiones. Con la condición de que si sobra dinero en alguno de los ámbitos y en algún otro se agota, se pueda redistribuir los fondos sobrantes en los ámbitos. Más o menos voy anticipando que el ámbito de cero carbón prácticamente están consumidos los fondos, pero no hay ningún problema y seguirá habiendo fondos disponibles, con lo cual invitamos a que se sigan presentando solicitudes, porque el de calderas de gasóleo deben tener como 7 millones todavía que no se han cubierto con solicitudes y los otros dos prácticamente están íntegros, de tal modo que se podrían seguir cubriendo solicitudes a día de hoy hasta el 26 de noviembre que pueden presentarse sin ningún problema. En los dos primeros ámbitos, que son muy similares, pues atacan a ambos a instalaciones centralizadas. Lo que se pretende es eso, sustituir generadores de calor por combustión por otros generadores de calor, ya sea también por combustión mediante que utilicen gas natural como combustible con calderas de condensación o idealmente mediante la introducción de bombas de calor de accionamiento eléctrico para evitar cualquier tipo de emisión, olvidando que en el ayuntamiento lo que nos preocupa principalmente es la calidad del aire local. Los incentivos, ¿cómo están calculados? Pues como decía Inma antes, lo que se busca es la simplicidad, de tal modo que para evitar disyuntivas acerca de qué partidas son incentivables, qué partidas no, se establece un doble control. Es decir, si hay una fórmula en base a la potencia térmica nominal de los generadores de calor que se instalen, en el caso de que se opte por un generador de calor de gas natural. Es decir, si se pone una caldera de 100 kilovatios de gas natural, pues se introduce esa potencia térmica nominal en la fórmula y se determina cuál es el incentivo. En el caso de que se opte por la bomba de calor, no se ha considerado, para dar un mayor apoyo y que no esté ese límite también de la potencia nominal, no se ha considerado ese primer límite y únicamente se establece el límite en base a un porcentaje de los costes elegibles. De tal modo que se puede alcanzar hasta el 60% de los costes elegibles cuando lo que se utilice sean bombas de calor de accionamiento eléctrico. Además, para atender la llamada a veces del sector y de los prescriptores, como los colegiados de este colegio, acerca de la racionalidad técnica y económica de las medidas y de, bueno, que a veces pudiera no ser con la situación tecnológica actual y económica la situación más rentable prever atender toda la demanda con una bomba de calor de accionamiento eléctrico. Se ha contemplado que pueda haber, y quedándose con este mismo límite del 60% de los costes elegibles, un apoyo con una caldera de gas natural de condensación de hasta el 25% de la potencia nominal, de tal manera que la demanda base esté siempre cubierta por la bomba de calor y en aquellas situaciones de picos de demanda en estos días más fríos en los que fuera necesario, disponer de ese otro sistema que nos permitirá reducir la inversión en la bomba de calor, no tener que cubrir todo el rango de potencias, aunque evidentemente no es algo obligatorio y la tecnología se ha desarrollado y se está desarrollando de tal modo que perfectamente podría haber bombas de calor que atiendan el 100% de la demanda y que incluso ya estamos viendo nuevos productos con los nuevos refrigerantes que alcanzan temperaturas de generación bastante compatibles con las que podríamos tener con un sistema de generación de calor convencional por combustión. En el ámbito de calefacción y agua caliente sin emisiones, hemos soltado el de la PYME porque me parece que he mezclado una presentación, así que luego vuelvo sobre el de las pymes. El incentivo es directo, es decir, simplemente se va a tener en consideración cuál es la potencia térmica nominal del equipo que se instale, de tal manera que si es menor o igual del 10 kilovatios, el incentivo sea de 3.000 euros y si es entre 10 y 25 kilovatios, el límite de 25 se establece porque está pensado en sustituir calderas domésticas murales o no murales, pero vamos, calderas domésticas individuales, con lo cual una potencia térmica nominal por encima del 25 kilovatios no es probable que se presentara y por eso ese límite. Optaría a 4.000 euros de incentivo, con un límite en ambos casos de un 50% de los costes elegibles.
Los requisitos técnicos que se exigen a este tipo de bombas de calor, pues ahora mismo en el mercado prácticamente todos los equipos que se están sacando alcanzan fácilmente el rendimiento estacional que se les está demandando. En cuanto al... Bueno, esto me parece que me he saltado para ustedes. Puedo volver un instante. A ver, vale, sí, la había tenido. En el ámbito de la climatización eficiente y sostenible para PYME, nos encontramos con que se ha hecho una división en cuanto a la potencia térmica nominal de los equipos que se instalen, de tal manera que determina el incentivo al que se puede optar. Estos son potencias por instalación, de tal modo que instalaciones por encima de las 35 kilovatios de potencia no podrían optar, porque ya decimos, el destino de estas instalaciones son titulares que puedan ser considerados PYME, y está orientado principalmente a pequeños locales de comercio terciario, de actividad administrativa también, pero no está pensando en grandes locales. Directamente los requisitos técnicos, de nuevo otra vez estamos pidiendo que sean bombas de calor con una clasificación de eficiencia energética elevada, pero a día de hoy, con el desarrollo tecnológico que han sufrido estos equipos en los últimos años, es perfectamente alcanzable por la mayoría de los equipos disponibles en el mercado. En el caso de esta línea y de las dos anteriores, de carbón y de gasóleo, hay que tener en cuenta que si la entidad que solicita la ayuda es una entidad que desarrolla una actividad económica, estamos sujetos a las reglas del mercado interior de la Unión Europea, que nos obligan a que cualquier intervención con ayudas del Estado sea compatible con el régimen de ayudas del mercado interior. De este modo, para hacer compatible esta convocatoria, se ha optado por una de las tres opciones que hay, que es un reglamento de excepción por categorías, en el que se establece que la ayuda tiene que tener un carácter incentivador y que, por tanto, solamente se puede otorgar a actuaciones que se inicien una vez publicadas. De este modo, solamente aquellas entidades que desarrollan alguna actividad económica solamente pueden optar al incentivo si inician esa actividad, es decir, si lo hacen el pedido, se presupuesta, se paga, y se hace toda la actuación una vez publicada la convocatoria, que fue el 16 de julio del 2021. No así en otras entidades que no desarrollen actividades económicas, como puedan ser comunidades de propietarios, en el caso de las líneas 1, 2 y 2, o los particulares, en el caso de la línea de calefacción y agua caliente sin emisiones, en las que la actuación se puede haber desarrollado a lo largo de todo el año natural del 2021, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que la solicitud hay que presentarla antes del 26 de noviembre. En cuanto a costes elegibles, que es un término que vamos utilizando a lo largo de toda la presentación, se indican expresamente determinados costes elegibles y se hace una indicación genérica de qué se considera elegible y qué no. En resumen, todo aquello que mejore la eficiencia energética y la instalación térmica, más o menos, podrá ser considerado coste elegible. Pero se excluyen determinadas partidas expresamente para evitar también hacer un control demasiado exhaustivo y que complicara todo. Ya hemos visto antes que los incentivos están bien limitados, pero en aquellos casos en los que es el coste elegible, el porcentaje del coste elegible el que determina el incentivo, pues hay que tener un cierto control. Entonces se excluyen la albañilería y la obra civil, tanto el IVA como cualquier tipo de gasto financiero que hubiera. Si alguien hace una contratación de la reforma con un pago aplazado, pues bueno, el coste financiero que tenga ese pago aplazado no puede ser considerado un coste elegible. Tampoco se consideran gastos de adquisición de terrenos o labores de mantenimiento, es decir, se hace en el marco de un contrato integral, pues habrá una parte de la ejecución y otra parte del mantenimiento. El mantenimiento, evidentemente, no será considerado como coste elegible a la hora de determinar el incentivo a percibir. Y, por supuesto, luego hay que tener en cuenta los pagos que se justifican, es decir, hay que contratar la actuación y luego pagarla. Aunque sea en un pago diferido, hay que justificar lo que se está haciendo. Para esa justificación de los pagos, todos los pagos tienen que ser trazables y por medios bancarios. Aparte de que haya una regulación que limite el importe máximo de los pagos por medios no bancarios, que a veces parece que se olvida y llegan solicitudes de subvención con pagos en efectivo de cantidades no legales, es algo que tenemos que poder justificar. Aspectos relevantes en los que luego incidirá también Miguel Ángel, pues principalmente, ¿con qué nos encontramos? Pues
que estamos en un régimen de subvención en el que tenemos que cumplir las normas tanto estatales como del propio ayuntamiento, que tiene una ordenanza reguladora de las subvenciones y que establecen ciertos requisitos. Entre los que hemos apreciado que han podido generar dificultades en la convocatoria del año 2020, ¿cuáles tenemos? Pues nos sorprendió, pero que el beneficiario, tanto para recibir, o sea, para que se le otorgue la ayuda como para recibir el pago, tiene que estar al corriente de sus obligaciones con la administración tributaria, con la seguridad social y con el Ayuntamiento de Madrid. Y eso, sobre todo en comunidad de propietarios, ha generado bastantes problemas porque las consultas, en función de la identificación del NIF de la comunidad de propietarios, si tenía una H como letra inicial o había mantenido una letra inicial de las anteriores antes de que se hiciera el cambio por una orden ministerial, pues aparecía que seguían teniendo deudas y eso imposibilita, en todo caso, que se puedan recibir la subvención. Entonces, eso ha sido un problema que es solventable, ha tocado a los administradores principalmente, que hay que agradecerles también la dedicación y a los técnicos que han colaborado, que hayan ido a la agencia tributaria a solventarlo, es algo solventable, pero que hay que tener en cuenta porque luego llegan unos plazos y si no se solventa a tiempo, pues se deniega la subvención, claro. Luego también apreciamos que a veces los planes de pagos, cuando son pagos aplazados, no se concretan en un contrato que pueda mostrarse y entonces esto a veces dificulta a la hora de justificar que no se ha hecho el pago de toda la prestación porque se va a hacer a lo largo del tiempo, pero bueno, hay que tener en cuenta que si alguien contrata pagar a partir de septiembre, pues mes a mes una determinada cantidad, cuando se pida la subvención antes de enero, pues tendrá que justificar que ha pagado septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y si no se justifica, esas cantidades se tienen que minorar, porque la subvención, aparte de hacer la actividad subvencionable, hay que pagar. Y bueno, luego hay una cuestión que también ha suscitado algún tipo de problema, que es obligatorio por la ley de subvenciones en aquellas actuaciones que se inicien con posterioridad a la convocatoria, cuando no se haya elegido anteriormente, aportar más de 3 ofertas cuando el importe supera el límite de los contratos de menores por obras de la administración. Es decir, por encima de contratos por encima de 40.000 euros, pues van a tener que justificar que han pedido 3 ofertas y que de esas 3 ofertas han elegido la más barata. Y si no lo han hecho, tendría que justificarse por qué. Luego lo detallará Miguel Ángel. En cuanto al procedimiento, muy rápido, porque luego lo va a comentar Miguel Ángel, trabajamos a través de empresas instaladoras adheridas, que es a la que se debe dirigir aquel que quiera obtener la subvención, aquel beneficiario. La empresa instaladora adherida transmitirá por medios electrónicos a la entidad colaboradora, en este caso a Gremia, la solicitud. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, el 26 de noviembre, como hemos dicho, habrá un plazo para terminar las instalaciones hasta el 31 de diciembre. Y luego un plazo para presentar toda la documentación hasta el 31 de enero del año siguiente, el 2022. Esa presentación de documentación es muy sencilla, es decir, si se ha hecho y se ha registrado las instalaciones, pues todo quedará hecho conforme debe. Y a partir de ahí únicamente tendríamos que elaborar una propuesta de resolución que se publica y una posibilidad de formular alegaciones, una resolución definitiva y una vez todo ello tramitado, proceder al pago. Aquí ponemos unos plazos estimados para que sirva de referencia. En la convocatoria de 2020, que es la primera que se tramitó con este modelo, el pago de todas las subvenciones se transfirió el 30 de julio de 2021, con lo cual esta planificación que tenemos de recibir el incentivo en el cuarto trimestre del 2022, el año pasado se cumplió, con lo cual esperamos hacerlo un poco mejor este año y, bueno, como mínimo no pasar de ese 31 de julio. Es decir, sería más o menos razonable que en un plazo de 5 meses desde que se ha justificado se tenga ya el dinero en la cuenta corriente. Pues no sé qué es. Ah. Sí, estaba, vamos, me parecía que... Reanudar función de compartir. A mí no me deja hacer nada. Pues les he estado aburriendo a todo el mundo sin ver la presentación, ya lo siento. Si lo sé, voy más despacio. A ver si podemos solventarlo.
Ahí está. Está compartido. Tengo otra. O sea, ¿hay alguna pregunta que puedo ir respondiendo mientras tanto? Para mejorar una caldera de gas, que es una caldera de gas ahora mismo, está obsoleta y que tiene muchísimos años. Se cambia por un modelo nuevo. Un segundito. Están preguntando aquí en el auditorio, que hay gente presente, si... La típica caldera de gas que está obsoleta, que tiene 15 o 20 años, si se cambia por otra más moderna, no hay ningún tipo de ayuda. A día de hoy, en esta convocatoria que hemos sacado para 2021, no se contempló la sustitución de gas a gas o de gas a bomba de calor. No, en esta no se ha contemplado. Probablemente para el año que viene estamos tratando de tramitar en la siguiente convocatoria que sí se contemple la sustitución de calderas de gas atmosféricas, principalmente, porque al no tener la cámara presurizada tenemos un problema con óxidos de nitrógeno y se quiere combatir, y que sean opciones tanto mantener el gas, o sea, es decir, un cambio de gas a gas con condensación, como principalmente, y sea lo que, si nos dejan, eso habrá que ver ya la convocatoria el año que viene, eso dependerá de lo que salga, el objetivo sería pues potenciar sistemas híbridos, bomba de calor y gas o bomba de calor exclusivamente. Pero sí se pretende hacer el año que viene, pero en esta no se puede. Ajá. Vale, es que yo aprecio y valoro mucho la actitud del ayuntamiento, pero creo que, sin querer ser peyorativo, creo que hay no me gusta tratarlo de error, pero creo que conceptualmente hay un inicio que es atacar directamente al combustible, cuando yo creo que no habría que atacar ningún tipo de combustible, sino las emisiones, porque realmente lo que interesa son las emisiones. Y pongo un ejemplo muy radical, cogemos el carbón, le ponemos todo tipo de filtros a la chimenea y no sale nada. Eso, pero luego eso supone Sí. confiar en el luego mantenimiento y la operación de los equipos. Sí, bueno, pero hay revisiones obligatorias, etcétera, etcétera. Entonces, pero fuera bueno, de nuestra competencia, y a ver, una cosa, a ver, lo mejor es el enemigo de lo bueno, lo que hemos dicho antes. sí. Dice, sí, y una instalación bien ejecutada, bien mantenida, incluso unas instalaciones de todos los combustibles que se nos ocurra, con sus ciclones, con sus filtros, se pueden hacer muchísimas cosas, pero en la realidad no se hacen. Es lo que se ha hecho con los automóviles, por eso lo decía. Sí, sí, no, pero al final los automóviles se tiende a la sustitución, es decir, se le han metido una serie de normas a los fabricantes, los equipos nuevos también tienen una serie de normas en cuanto a las normas de ecodiseño y demás, en los que se puede confiar. Pero luego hay una actividad propia de las instalaciones en la que no se puede, la que desafortunadamente nosotros no tenemos capacidad de control, no es nuestra competencia, y la realidad es que no es así. Es decir, no hay un control de límite de emisiones en instalaciones por debajo de 1000 kilovatios, la directiva únicamente establece control de emisiones para encima de 1000 kilovatios, no hay normativa nacional que limite las emisiones, no la hay. O sea, no la podemos aplicar porque no la hay. Entonces, hombre, el Ayuntamiento de Madrid suele ser de los que suele ir por delante en casi todo lo normativo. Estamos hablando de actividades de fomento de policía. Sí. Eso sería una actividad de policía, es lo que hemos dicho, tenemos la ordenanza, que se han hecho unas cosas y habrá una nueva ordenanza. Pero en la actividad de fomento, a día de hoy, tenemos que atacar donde hay que atacar. Sí. Entonces no da mucho más margen. Sí, mientras siguen hablando voy a coger una presentación que me he visto que en esta no está la parte de la infraestructura de recarga y lo voy cargando. Sí, Elena. Sí. En los costes solamente se utiliza la potencia del aparato. No solamente. Es decir, me están preguntando en la sala, que no sé si se ha oído, si en los costes se utiliza únicamente la potencia del aparato. No. Hay dos modelos. Es decir, cuando la sustitución se realiza estamos hablando de instalaciones centralizadas, ámbitos carbón y gasóleo. Cuando la sustitución se realiza por una caldera de gas natural, exclusivamente hay un doble control. Primero, por la potencia. Se considera la potencia térmica nominal del aparato o aparatos que se instalan como sustitución y eso da una determinada cuantía. Y luego hay un segundo control, que es el porcentaje con respecto a los costes elegibles. Imaginemos, por potencia nos sale un incentivo de 40.000 euros, pero los costes elegibles son 40.000 euros también. Solamente se puede subvencionar el 60% de los costes elegibles en el caso de carbón y el 40% en el caso del gasóleo. De tal manera que tendríamos que irnos a ese segundo límite del 60% de los costes elegibles. En general, en el caso del carbón, la potencia no limita. El incentivo es, la fórmula es tal
que hace que el incentivo sea superior al máximo que te establece, o sea, perdón, no sea, pues venga dado por el porcentaje de los costes elegibles. Gracias por esto, pero la pregunta iba más enfocada Perdón. a que si los costes que hay por aislamiento, porque me parece muy bien que se coloquen máquinas muy eficientes, estoy hablando ahora en el caso, por ejemplo, de la bomba de calor, pero en una vivienda actualmente, sobre todo en rehabilitación, es muy importante las pérdidas de calor. Entonces, es si el aislamiento, el coste del aislamiento es deducible también. A ver, el coste del aislamiento en la vivienda, no. Es decir, esta es una línea de subvenciones que se limita a las instalaciones. Entonces, si estuviéramos hablando de coste de aislamiento en aquellas partes de la instalación que sean reformadas, la red de tuberías, se podría llegar a considerar. Pero en la parte de la vivienda, es decir, si uno cambia las ventanas, por supuesto, sería de gran racionalidad. Su epígrafe aparte. Sería muy racional que haga un cambio de ventanas, lógicamente, pero no sería considerado un coste elegible ese cambio de ventanas. No, y de aislamiento de las paredes. Tampoco. Solamente la instalación, es decir, aislamiento de redes de tubería, del aparato, depósitos de acumulación, pero todo lo que sea ajeno a la instalación, no. Gracias. Un segundito que tenemos una pregunta online. Mira, nos pregunta Manuel Rodríguez, ¿el cambio de caldera de gasoil con radiadores por un sistema de expansión directa con equipos de refrigerante variable entraría dentro del ámbito de las ayudas? Más despacio, por favor, que no lo he seguido. Estaba aquí poniendo la presentación y me he liado. Sí. Me he liado hasta yo haciéndola, no te preocupes. El cambio de caldera de gasoil con radiadores por un sistema de expansión directa con equipos de refrigerante variable entraría dentro de las ayudas? No. Conciso, ¿eh? Sí, no. No, porque lo que se está fomentando es la sustitución del equipo del generador y tiene que utilizar los elementos radiantes que haya. Entonces, tenemos ya de un equipo de expansión directa, estaríamos hablando de otro ámbito. No lo hemos considerado. No sé si se podría haber considerado, pero a día de hoy no se ha considerado. Pues no hay más. No sé si ahora... Vale, pues... Una mejora de un equipo. Una mejora de un equipo de gas o de gasoil en el que se le pone una aportación solar. No se ha considerado tampoco la integración de renovables. Eso hay otra línea del ayuntamiento que también es conocida, que lo que pasa es que es mucho más amplia, en la que se requiere, está más pensada para ese tipo de actuaciones ya más complejas. Esta es una línea que pretende ser sencilla, que se paga muy rápido y que se justifica muy rápido. Entonces pretende ser sencilla. No es que no sea algo que se quiera incentivar, pero complica, porque luego ya entramos en los costes elegibles, que se hace, que no, entonces es más compleja. Esa otra línea que tiene el ayuntamiento, que lleva a otra área, la área de gobierno, la parte de urbanismo, sí que considera la integración de fuentes de energía renovables, otro tema de añadidos al edificio, también contempla el aislamiento del edificio, de cerramientos y demás, pero es una que exige que sea sobre el edificio completo, que se haga un ataque a la envolvente inicialmente, que es una condición obligatoria en la que se mejore la calificación energética en al menos 2 letras del edificio, y a partir de ahí se consideran dentro, me parece que es la línea 3, otra serie de actuaciones como sería, por ejemplo, la integración de fuentes de energía renovables. Pero en esta no. Aunque se mantenga la caldera. Aunque se mantenga la caldera, sí. De hecho, sí se mantiene la caldera siempre y cuando se alcance la mejora esa de 2 letras por el camino que sea. Eso ya, Sí, la envolvente, por ejemplo. Esa yo no la conozco en detalle, pero en un principio sí. ¿Dónde se puede uno informar de esa? Directamente si se busca ayudas, creo que le llaman de regeneración del ayuntamiento, si no luego lo anoto y busco el enlace y pongo el enlace a la página del ayuntamiento. Gracias. Bueno, pues continuamos, se ve, espero, si no que alguien del chat lo diga si no se ve, yo aquí lo veo, con la de instalación de recarga de baterías de vehículos eléctricos.
que atacamos de nuevo un gran problema que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid con la calidad del aire, y es que el tráfico rodado supone una importante... es el causante de una gran parte de las emisiones en óxidos de nitrógeno, sobre todo, que tenemos en la ciudad. Entonces, haciendo mención de nuevo a la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, se busca atajar ese problema que se ha generado, esa pescadilla se muerde la cola de si no hay vehículo porque no hay infraestructura, no hay infraestructura porque no hay vehículos y demás. Bueno, se han hecho determinados estudios, se ha estado viendo cuál es la solución adecuada. La ciudad de Madrid, al igual que otras ciudades, lo que se está viendo acerca de la movilidad eléctrica es que debe reposar principalmente con la recarga en aquellas estaciones donde duerme el vehículo o donde vive el vehículo, en el caso de centros de trabajo y demás. Debe ser la base de la infraestructura de recarga, y lo que se quiere hacer es habilitar una red de recarga de oportunidad de acceso público, ya sea en vía pública o en este caso en emplazamientos privados con acceso público, que sirva como recarga de oportunidad, pero siempre con ese criterio de oportunidad. Es decir, la recarga habitual no debe estar en la vía pública. Entonces, en esta línea de subvenciones, que es una línea muy amplia, la de movilidad sostenible, que hay también ayudas que habrán oído en las noticias para la adquisición de vehículos eléctricos también, de distribución urbana de mercancías, otros vehículos de movilidad personal, pues tenemos la de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, que de nuevo se ha distribuido como la anterior en 4 ámbitos, en 2 grandes bloques. El primero de ellos está destinado a empresas y autónomos, aunque no todas las líneas pueden optar los autónomos. Dentro de ese primer grupo, el ámbito 1 estaría, el 1.1 que llamamos, estaría orientado a empresas que se dedican a la distribución urbana de mercancías, de personas, taxis, VTC, car sharing, y que vendrán limitadas por el impuesto a actividades económicas, el alta en el censo de impuesto a actividades económicas que tengan esas empresas. Hay determinados epígrafes que pueden optar a este ámbito. El segundo sería instalaciones de acceso público del sector no residencial, es decir, pues aquellas infraestructuras de recarga que se planteen en lugares que tienen acceso público, gasolineras, centros comerciales, centros polideportivos, etcétera, en las que se permita el acceso libre al público para recargar. La tercera serían instalaciones que se instalen de recarga en zonas de acceso privado para aparcamiento de empresas, ya sea para el propio personal de la empresa o para sus clientes. Y el segundo gran bloque es el aparcamientos colectivos de uso privado, pensado principalmente en las comunidades de propietarios. De nuevo, se ha hecho una reserva de fondos para los 4 ámbitos para asegurar que cada uno de los ámbitos tiene fondos, pero si no se llegan a ejecutar, los fondos que sobren en alguno de ellos se traspasarán a los restantes. El que tiene mayor dotación es el primero, el 1.1, porque es el que se considera más interesante, porque son las flotas de los vehículos que hacen mayor número de kilómetros por recorridos urbanos y que por tanto más afectarían a la calidad del aire, y seguido del ámbito 2 porque es el más complejo, y eso lo tenemos que manifestar así. Es decir, cuando sacamos la convocatoria dudábamos de si íbamos a conseguir que se presentara alguien, y de momento no lo hemos conseguido, pero habrá que seguir insistiendo. Las comunidades de propietarios, desde luego para todos los que trabajan aquí como prescriptores y tienen entre sus clientes comunidades de propietarios, ya sabemos las dificultades que tienen para adoptar acuerdos de inversión, y sobre todo en unos bienes que probablemente no aprovechen todos los comuneros o no de manera inmediata. Entonces, bueno, sabemos de la dificultad y se agradece cualquier tipo de sugerencia para mejorarla en el futuro. Entonces, estos son los ámbitos que hemos descrito, con estos ejemplos, pues actividades con muchos rigores urbanos, mercancías, personas, alquiler sin conductor, libre acceso, pues lo que decíamos, sector terciario, polideportivos, etcétera, y demás. ¿Con qué intensidad se ayuda? Pues aquí volvemos como esto sí que está orientado casi exclusivamente, salvo la línea 2, a entidades que realizan actividad económica, pues estamos de nuevo sujetos por el mercado interior de la Unión Europea, y en este caso, en lugar de por el reglamento de excepción de categorías, hemos optado por otro reglamento más sencillo, que es el del criterio de minimis, que únicamente lo que nos limita, no nos limita el porcentaje de incentivo que podemos dar, pero sí que nos limita la cantidad de incentivo que pueden haber obtenido en ayudas de minimis esa misma entidad durante los últimos 3 ejercicios, que tiene un máximo de 200.000 euros o de 100.000 si se dedican al transporte de mercancías. Ese sería el único límite, y nosotros establecemos además uno de 150.000 euros por convocatoria y solicitante. Entonces, los límites que tenemos, pues
En cuanto a los costes elegibles, aquí se ha establecido un sistema que simplemente considere un porcentaje de los costes elegibles. Va a ser en los ámbitos del grupo 1, es decir, 1.1, 1.2 y 1.3, el 70% de los costes elegibles, y en el 2 subimos al 75% de los costes elegibles. Es una cantidad apreciable. Se les pone un requisito, es decir, a las comunidades de propietarios, este ámbito 2, lo que se busca es subvencionar preinstalaciones, es decir, no se subvenciona el punto de recarga porque puede ser que algunos lo pongan y otros no, entonces eso sería un problemático, pero sí que se pide que esa preinstalación que se haga, cableado, bandejas, etcétera, hasta las protecciones del punto, llegando hasta ese lugar, sean capaces de atender la demanda del 50% de las plazas que hay allí, para que no sean instalaciones monousuarios, sino que puedan atender realmente la demanda futura de esa instalación. Estos son un poco los criterios que hemos detallado, y para el ámbito 2 que veníamos diciendo, pues es simplemente una manera de ilustrar qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. Aquí siempre estamos hablando de instalaciones colectivas de acceso privado, es decir, no están pensadas para una vivienda particular. Esas viviendas particulares ya estaban contempladas en el ámbito del MOVES 3 y no hemos considerado interesante introducirlas aquí. Y no se incluye lo que es el cargador en sí, la estación el punto de recarga en sí no viene incluido. Eso se llegará hasta las protecciones del punto de recarga y a partir de ahí cada usuario pues debería tener el suyo. Entonces, ¿qué actuaciones son subvencionables? Pues lo que hayamos dicho, no está pensada esta línea para las instalaciones que se hagan en vía pública, eso ya el ayuntamiento tiene otra línea de trabajo para poner instalaciones en vía pública, y incluirá todo, salvo en el ámbito 2, que no se incluye el punto en sí. Es más bien una preinstalación. ¿Qué se excluye expresamente? Pues de nuevo vamos a tener unas exclusiones pues aquí muy limitadas. Es decir, el gasto de asignación de terrenos, el IVA y gastos financieros no se consideran, y tampoco aquello que se puede hacer con financiación. Y volveríamos otra vez a señalar las mismas trabas que nos encontramos en la línea de calderas que hemos dicho antes, es decir, cuidado con las obligaciones con la seguridad social, con la agencia tributaria, que tienen que estar al corriente, sobre todo en el caso de comunidad de propietarios, mucho ojo, y la presentación de las 3 ofertas cuando no se alcance el incentivo. Aquí el procedimiento es muy similar al indicado para las subvenciones de calderas, solo que los plazos son un poco distintos. Se ha querido dar un poco más de plazo para la justificación de las reformas, de tal manera que no se limite al 31 de enero, que en calderas iba muy bien, porque al final la reforma en calderas se hace en octubre, noviembre, antes de la temporada de calefacción, y el que no la tenga justificada el 31 de enero es que no la ha hecho. Pero aquí se ha querido dar un poco más de plazo, sobre todo atendiendo a la preocupación del sector y de otros técnicos titulados que nos han venido a manifestar que a veces con la compañía distribuidora pues es complicado gestionar la acometida, si es necesario un nuevo punto de suministro en unos plazos tan cortos, entonces se quería ampliar un poco más. Así que como se amplía un poco más el plazo de justificación, también se dilatará un poco más el pago de los incentivos, porque esto es concurrencia competitiva y tenemos que pronunciarnos sobre todos los que lleguen. Y si en el otro caso hemos hablado de que se había llegado a pagar la de 2020 el 31 de julio, pues como aquí se dan 3 meses más para justificar, pues podríamos estar pensando que en el cuarto trimestre de 2022 las ayudas pudieran estar pagadas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y quedamos pendientes de cualquier consulta que quieran hacer ahora o cualquier otro día directamente con el ayuntamiento. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería preguntar si los parkings de residentes de titularidad municipal, pero con cesión a particulares, ¿están sujetos a este tipo de subvenciones? Eso es una complicación. Ya. Sí y no. Sí se ha considerado dentro del ámbito 2 y pudiera estar también dentro del ámbito 1-2 en la parte de libre acceso, cuando fueran a parkings, tuvieran una parte, porque los hay que son de uso mixto, de libre acceso y de compartido, pero ahí tendrían que dirigirse a la subdirección que lleva el tema de aparcamientos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son régimen concesional. Entonces, en los regímenes concesionales no se puede hacer lo que uno quiera sobre el bien que tiene en concesión. Entonces, incluso aunque sea para mejorarlo y dotarle de una instalación, si el documento por el que se otorgó la concesión no contempla ese tipo de mejoras, es posible que no puedan hacerlas. Es decir, tendrían que instar primero a esa subdirección a ver si podemos modificar el título concesional
para que se contemple esa actuación y una vez que ya se contemple pedir la subvención. Pero es poco probable que consigan hacer toda esa tramitación en esta misma convocatoria. Entonces, lo primero sería dirigirse a ellos. También tenemos que decir que dentro del ayuntamiento, en la subdirección que lleva los aparcamientos, tienen gran preocupación y están tratando de diseñar sistemas para poder habilitar sobre todo esa tipología de aparcamientos en las que se ha recibido por parte de los usuarios esa concesión que se extinguió, ya no hay un concesionario, para ver cómo se puede hacer para que se puedan promover este tipo de instalaciones, incluso mediando tal vez el antiguo gestor de cargas o entidades similares que lo promuevan y que a su costa y que luego se conecten terceros. Están trabajando, están viendo jurídicamente cuál es la línea que más convendría. De acuerdo, gracias. Buenas, vamos a ver. Usted comentaba antes que los vehículos de combustión eran el gran problema en emisiones. Uno de los grandes problemas. Sí. Sí, te digo, porque normalmente se está atacando solamente hacia el vehículo de combustión cuando se vio en Filomena que realmente hubo otra crisis de emisiones, tuvo que haber restricciones y realmente hubo un periodo en esos días durante la Filomena y realmente se demostró que el vehículo no era, porque los vehículos estaban en los garajes. Esas son unas conclusiones que está sacando usted que no puedo compartir. Hombre, esos días los coches estaban en los garajes. Puede revisarlo. Son públicos. Sí, por eso lo digo, públicos son. La red de emisiones del Ayuntamiento de Madrid es pública. Sí, y efectivamente. Y en esos días hubo restricciones a la circulación. No es el objeto de esta. Vale. Perfecto. No lo puedo compartir. ¿Eh? Sí. Los datos están ahí, como usted ha dicho. Buenos días. El beneficiario siempre tiene que ser el beneficiario final, no puede ser un intermediario. No se ha contemplado en esta línea de ayudas ningún tipo de sistema. Probablemente sea una de las líneas de mejoras que habría que pensar, es decir, ese modelo de empresa de servicios energéticos o de algo, sobre todo en comunidad de propietarios, alguien que asuma el riesgo esperando a que el resto de los comuneros se vayan conectando. Es algo en lo que queríamos trabajar, pero que nos complica. Esta línea, lo explico, porque cualquier ayuda se agradece. ¿Por qué lo sacamos así? Se sacó con el criterio de compatibilidad por la regla de minimis. Entonces, si una empresa gestionara 3 o 4, se iba a pasar del tope enseguida. Entonces, por eso en esta convocatoria no se consideró, pero sí que puede ser una de las alternativas si hay iniciativa privada que esté dispuesta a asumir ese riesgo. Sí. Bueno, tenemos también otra pregunta de Miguel de Castro que dice: ¿un particular que quiera instalar un punto de carga en un parking comunitario tiene derecho a las subvenciones? Y dentro de estas subvenciones, cuando hablamos de Madrid, ¿es la capital o todo Madrid? Hablamos de la capital, nosotros somos Ayuntamiento de Madrid, no podemos subvencionar actuaciones fuera de nuestro ámbito de competencias. Y no, un particular directamente no puede. Como particular, como persona física, no está contemplado. Tendría que ser la comunidad de propietarios la que acometiera esa medida y con esa condición de que al menos la preinstalación que hagan sea para el 50% de las plazas y luego ya ese particular pues que fuera uno de los de las plazas, pero directamente a él no. En ese ámbito debería mirar, aunque se han consumido ya los fondos, la convocatoria MOVES 3, que está lanzada por la Administración de la Comunidad de Madrid con fondos transferidos por la Administración General del Estado, en la que sí que se contemplan ese tipo de actuaciones. Pero ya digo, aunque sacarán más fondos, la de este año se les habían consumido ya. Bueno, muchas gracias. Pues creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias y le toca a Miguel Ángel.
Bueno, pues buenos días a todos, salvo que nos confirmen desde el chat que no se ve, creo que se está compartiendo la pantalla. Y bueno, por no alargarme, simplemente de manera muy breve, muchas gracias al colegio y a todos los presentes, tanto aquí físicamente en la sala como en la distancia. Como ya Fernando se ha encargado de explicar de manera bastante clara las distintas líneas de ayudas, tanto en el ámbito de la climatización, la calefacción y la climatización, como en el ámbito de la infraestructura de recarga, yo, desde el punto de vista de Agremia, como entidad gestora de este tipo de ayudas, lo que me voy a centrar es en la parte práctica de la gestión, de la presentación de solicitudes, tramitación de las mismas y demás. Y por tanto voy a intentar ser lo más breve y lo más conciso posible y luego quedamos abiertos a las preguntas que se nos puedan hacer. Por tanto, toda la primera parte de la presentación, que sería ya lo que ha explicado Fernando, la voy a saltar directamente y voy a ir a la gestión. Como ya se ha explicado, nosotros somos gestores de ambas líneas sacadas por el Ayuntamiento en virtud de 2 decretos, en el primer caso desde el 6 de mayo, en el segundo del 11 de junio, y las convocatorias están activas en el caso de las instalaciones de calefacción y climatización desde el 16 de julio, que se publicó, y en el caso de la convocatoria de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos desde el día 6 de agosto, que fue cuando se publicó la convocatoria y a partir de esa fecha se pudieron presentar las solicitudes de ayuda. Ya se ha explicado que en el ámbito de calefacción y clima hay 13,3 millones de euros, divididos a su vez en 4 sublíneas, cada una de las cuales tiene su propio presupuesto, sin perjuicio de lo cual, y como también se ha dicho ya, en el caso de que se agotasen los fondos en una de las líneas, pues se pueden traspasar fondos desde otra, con lo cual este año, y visto el estado de la tramitación de las subvenciones, a poco más de un mes de que se finalice el plazo de presentación de las solicitudes, tenemos la absoluta seguridad de que no va a haber ningún problema en que haya fondos para cualquier tipo de solicitud que se presente, siempre que evidentemente luego se justifique que cumple con todos los requisitos. Como decía, me salto la explicación de cada una de las líneas. Si luego hay alguna pregunta y hay que volver sobre ellas, pues volvemos. Y en el caso de las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico, como hemos dicho, hay un total de 2 millones de euros, partida global, que a su vez se subdivide en 4 subpartidas, cada una de las cuales tiene sus propios fondos, pero que, como en el caso anterior, también, en el caso de que en alguna de los ámbitos se agotasen los fondos, se puede hacer transferencia de fondos desde otro de los ámbitos en que quedase un remanente o crédito sobrante. ¿Cuáles son los criterios generales a la hora de solicitar las subvenciones? En primer lugar, la tramitación siempre va a ser por medios telemáticos. Y a estos efectos se puede acceder a las respectivas aplicaciones a través de las cuales se gestiona cada uno de los tipos de ayudas, o bien desde la página genérica del Ayuntamiento de Madrid, www.cambia360.es. Ahí accedemos a un portal dentro de la propia página del Ayuntamiento, donde están recogidas todas las líneas de ayuda que el Ayuntamiento ahora mismo tiene operativas, que son calefacción y climatización, infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y las de adquisición de vehículo eléctrico particulares, y luego tiene otras 3 previstas, pero que todavía no ha convocado y desconocemos si las va a convocar en este ejercicio 2021, pero a las que se puede acceder también en este portal genérico del Ayuntamiento. Y luego las direcciones de las aplicaciones concretas a las que se redirige desde esa página del Ayuntamiento o a las que se puede acceder directamente desde los enlaces que ven en pantalla, que son www.calderasiclima.es para las instalaciones de calefacción y climatización o www.recargamadrid.es para las instalaciones de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Dentro de cada una de las aplicaciones, como hemos visto en las imágenes anteriores, a su vez cada uno de los ámbitos tiene un acceso directo. ¿De acuerdo? Y luego veremos qué es lo que hay en cada acceso directo, toda la información pública a la que se puede acceder cualquier persona que esté interesada en acercarse a estas ayudas. Criterios generales. La solicitud se tiene que hacer siempre a través de la empresa instaladora que haya ejecutado la reforma de la instalación. Como se ha dicho, tanto para instalaciones de energía, de calefacción y climatización, como para instalaciones de infraestructura de recarga, al final tiene que haber una empresa instaladora, bien en el ámbito de RITE, bien en el ámbito de electricidad en baja tensión, que haya ejecutado estas instalaciones y que, si hace falta un proyecto, pues si habrá un proyecto de un titulado, si no habrá una memoria técnica, pero al final tiene que haber unos certificados de instalación que tienen que presentarse para su legalización ante la Administración. En el caso de la Comunidad de Madrid, a través de las EICIS, como todos conocen. Pues bien, esa empresa instaladora que haya ejecutado la instalación
y que asuma la legalización, el registro y legalización de la instalación, es la que va a tener que tramitar la solicitud de la ayuda en favor y en nombre de su cliente. Es decir, los fondos, como también se ha preguntado antes, son siempre para el cliente final, para el titular de la instalación, para el que va a hacer la inversión. Nunca para cualquiera de los intermediarios, bien sea quien ejecuta la instalación o bien quien la tramite. En este caso, lo que se ha hecho para facilitar la identificación de las empresas y la gestión es que las empresas instaladoras se adhieran al plan mediante su registro en la aplicación. Este registro es totalmente gratuito, no les implica absolutamente nada más que acreditar que es una empresa habilitada. Nosotros desde Agremia verificamos que efectivamente lo son en el ámbito correspondiente y a partir de ahí se les genera un usuario y contraseña con el cual ya pueden acceder a la parte interna de la aplicación y gestionar o presentar cualquier tipo de solicitud en beneficio de sus clientes. En segundo lugar, cuestión importante, siempre lo que se subvenciona es venta e instalación para sustitución de equipos, es decir, no se subvencionan equipos nuevos, no se subvencionan, instalaciones nuevas, perdón, y no se subvencionan ampliaciones de instalación salvo en el ámbito de recarga. En el ámbito de recarga sí se subvencionan ampliaciones de instalaciones que ya existan, ¿vale? Pero en el ámbito de calefacción y clima no se subvencionan ampliaciones de instalación, solamente la reforma de las instalaciones existentes. Hemos tenido casos, pues, por ejemplo, de una finca donde existía una única edificación y se construye una segunda edificación, pero comparten un mismo sistema de generación. Bien, pues toda la parte si se sustituye el sistema de generación, eso va a llevar ayuda, pero toda la parte de la inversión de la nueva edificación, de la extensión de red y emisiones en la nueva edificación, no sería inversión subvencionable y, por tanto, no incrementaría los límites de la subvención. En tercer lugar, cuestión esencial, que a veces da hasta un poquito de vergüenza decirlo, pero es que es una cuestión que en el día a día nos encontramos. Toda instalación tiene que ser objeto de legalización, ¿de acuerdo? Y esa documentación de la legalización de la instalación es documentación que hay que aportar junto con la solicitud, como luego veremos. Y finalmente, bueno, pues simplemente una limitación desde el punto de vista de los presupuestos que hay que aportar y demás, que en aquellos supuestos en que la inversión sea superior a 40.000 euros, por ley de subvenciones, pues no basta con no presentar únicamente el presupuesto que finalmente haya sido aceptado, sino que en su caso habrá que presentar otras 2 ofertas, en total 3 ofertas, y en el caso de que la que se haya elegido no sea la más económica, habrá que justificar por qué con un documento que hemos llamado memoria, pero vemos que no tiene ninguna complejidad, en la que el titular manifieste por qué ha elegido ese presupuesto y no otro. Y aquí, pues desde que la empresa me ofrecía más confianza hasta que bueno, pues tenía unos servicios adicionales o hasta que la calidad de los equipos pues considero que es mejor o hasta que me han ofrecido mejores condiciones de financiación. Eso nos da exactamente igual, simplemente la decisión tiene que estar justificada. Importante, todas estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda pública o privada. ¿De acuerdo? Habrá que ver si la otra ayuda también declara la compatibilidad, porque si la otra ayuda no declara la compatibilidad, pues entonces no podemos hacer nada, ¿vale? Pero por parte del ayuntamiento expresamente sí se declara esa compatibilidad, lo cual exige, lógicamente, declarar cualquier otra ayuda concurrente que se haya solicitado para la misma actuación, que se haya solicitado o que se haya concedido, y en su caso declarar si está pendiente de resolución o si ya se ha concedido y en su caso el importe. Como hemos manifestado, el proceso se inicia siempre a través de la empresa instaladora que haya ejecutado la reforma o la instalación, a través de las aplicaciones informáticas que presenta la solicitud en nombre de su cliente cumplimentando el formulario online a través de la propia aplicación, donde deberá aportar una serie de documentación que luego desglosaremos, pero fundamentalmente el elemento crítico es el presupuesto aceptado por el cliente, junto con una serie de documentación que identifica al propio solicitante. Y como luego veremos cuando hablemos más concretamente de los plazos, las solicitudes se pueden presentar hasta el 26 de noviembre. ¿De acuerdo? Tanto en un plan como en otro, con independencia de la fecha en que se ha publicado cada uno de ellos, en ambos casos la fecha límite para presentar cualquier solicitud es el 26 de noviembre. Luego el plazo para ejecutarlo es otro, y luego lo veremos, ¿de acuerdo? Pero el plazo límite para presentar solicitudes es el 26 de noviembre. Y finalmente, como ya se ha expuesto, Agremia lo que hará será instruir el expediente, es decir, recibir la solicitud, recibir toda la documentación, analizarla, hacer una propuesta al ayuntamiento y ya quien resuelve la convocatoria es el ayuntamiento, como no podría ser de otra manera. En este sentido, se publicará en el boletín oficial del ayuntamiento una propuesta de resolución provisional, habrá un plazo de alegaciones por parte de los interesados y al final se publicará la resolución definitiva del delegado de Medio Ambiente, en este caso, y se procederá al pago.
como también se ha expuesto ya, para la convocatoria de 2020, la resolución definitiva del delegado de Medio Ambiente se publicó el día 29 de julio y el día 30 de julio se hizo la transferencia de fondos. ¿De acuerdo? O sea, fue inmediato. Plazos. Empezamos hablando primero del plan para instalaciones térmicas, para la reforma de instalaciones térmicas. En general, el plazo para ejecutar la instalación, para ejecutar la reforma, es retroactivo desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, todo el año 2021 se pueden recoger, se recogen instalaciones ejecutadas durante todo el año 2021, con una sola excepción, como ha explicado Fernando. En el caso de que el solicitante sea una entidad que ejerza una actividad económica, lo cual fundamentalmente se va a dirigir a la línea 3, que es específica para pymes, como ya se ha dicho, climatización eficiente para pymes, o en algunos casos de salas de calderas de gasóleo y demás que estén en edificios pues, de uso terciario de los que sea titular una empresa, en los que el solicitante sea una empresa, donde ahí sí que en esos casos la fecha de convocatoria nos marca un límite y por tanto no se podrá haber iniciado la actuación antes, en este caso, el 16 de julio, que es la fecha de convocatoria. Pero en todos los demás casos, comunidades de propietarios, titulares particulares, etcétera, etcétera, la instalación se puede haber iniciado mucho antes incluso de la fecha de convocatoria, en concreto desde el 1 de enero. Plazo para presentación de las solicitudes. Se inició el mismo día de la convocatoria, 16 de julio, a través de la aplicación telemática que hemos visto antes, y finaliza, como ya hemos dicho, hasta el 26 de noviembre, inclusive. Último día para presentar solicitudes, el 26 de noviembre inclusive. Pero, como hemos dicho, luego la instalación se puede ejecutar hasta el 31 de diciembre. ¿Qué criterio vamos a tomar en cuenta para considerar cuándo se ha finalizado la instalación? El documento de registro en la EICI. ¿Vale? O sea, la fecha de registro en la EICI de la documentación técnica para la realización de la instalación va a ser la fecha que vamos a considerar para tener en cuenta cuándo se ha finalizado esa instalación. Por tanto, si hemos presentado la documentación en la EICI el 31 de diciembre, entra. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un plazo adicional para presentar, ya en este caso a Gremia y a través de la aplicación informática, toda la documentación que no tenga que ir con la solicitud. ¿De acuerdo? Ahora veremos que la documentación se presenta en dos fases, una hay que presentarla junto con la solicitud y luego el resto de la documentación tendremos hasta el 31 de enero, en este caso de 2022, para presentar el resto de la documentación. En el caso de la infraestructura o el plan de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, en este caso, sin matices, fecha para ejecutar las instalaciones todo el año 2021. Aquí no tenemos en consideración si quien lo está pidiendo es una empresa que ejerce una actividad económica. No, aquí cualquiera que sea el solicitante, porque como ha explicado Fernando, la normativa que se está aplicando a este tipo de instalaciones es diferente de la que se ha considerado para infraestructura, para climatización. Por tanto, plazo para ejecutar las actuaciones todo el año 2021. Plazo para presentar solicitudes, hay un error en la presentación, no es desde el 16 de julio, sino desde el 6 de agosto, que es cuando se convocó la ayuda. ¿De acuerdo? Desde el 6 de agosto y aquí sí hasta el 26 de noviembre. Coincide con el plan de clima. Y plazo para finalizar la ejecución de las instalaciones y para enviar la documentación, 30 de abril de 2022. ¿Vale? ¿Qué documentación hay que aportar dependiendo del tipo de instalación para el que vayamos a solicitar la ayuda? Como hemos dicho, lo vamos a dividir en dos fases. Una primera fase en la que hay que presentar la solicitud junto con una serie de documentación y una segunda fase donde se presenta el resto de la documentación asociada a la ejecución de la instalación. Instalaciones térmicas. Documentación que se aporta junto con la solicitud, que deberá lógicamente ir firmada por el solicitante. El presupuesto de la empresa instaladora aceptado con el desglose debido para que podamos identificar qué partidas son subvencionables y cuáles no. En aquellos supuestos en los que en un capítulo podamos entender que hay partidas subvencionables y no subvencionables, si no cuenta con el debido desglose, se elimina la partida completa, con lo cual sí que es importante que el presupuesto parezca suficientemente desglosado como para poder hacer ese análisis debidamente. Y como hemos dicho ya antes, si el importe de la inversión incentivable es superior a 40.000 euros, pues haría falta al menos presentar al menos otras dos ofertas que hubiera presentado el solicitante y en su caso una memoria justificativa de por qué se ha elegido la que no fuera más económica. Luego una serie de documentación que identifica al solicitante. Y aquí básicamente en el caso de comunidades de propietarios va a ser el CIF
el acta donde figure quién es el representante, que va a ser normalmente el presidente o el administrador, y en su caso el NIF de esa persona. Y en el caso de empresas, autónomos o profesionales, pues va a ser el NIF o el CIF, y en su caso, en el caso del autónomo, la declaración censal para ver que efectivamente es un profesional, y en el caso de empresas, pues la escritura de nombramiento del representante, para que identifiquemos que efectivamente es el representante. Es decir, documentos de identificación del solicitante. Hasta ahora tenemos presupuesto y documentación de identificación de quién solicita. Si es una persona física, si es una persona jurídica y quién es su representante, quién firma la solicitud. Y salvo en el caso de las comunidades de propietarios, también vamos a pedir el título en virtud del cual se utiliza el inmueble sobre el que se haga la reforma. Y en este caso podemos pedir o una nota simple registral, justificando que soy el titular del inmueble, o bien, si lo tengo en virtud de cualquier otro título, normalmente un contrato de arrendamiento, pues pediremos el contrato de arrendamiento para ver que efectivamente quien está pidiendo la subvención pues tiene el derecho de uso de ese inmueble. Y con estos documentos queda presentada la solicitud y queda reservado el crédito, de tal manera que si luego se justifica que se cumplen todos los requisitos de la ayuda, sabemos con absoluta seguridad que se va a cobrar el importe de la subvención. Todo esto, como hemos dicho, 26 de noviembre. Hasta el 31 de enero de 2022. El resto de la documentación que justifica que efectivamente hemos realizado la actuación subvencionable y que cumple los requisitos. Básicamente, documentación económica, y aquí va a ser facturas de venta e instalación de los equipos y los justificantes bancarios de los pagos, y en el caso de que se financie la instalación, por ejemplo en comunidades de propietarios donde se reforma una sala, sabéis que normalmente se financian pues, a 3 años, a 5 años, incluso a 10 años, bueno, pues ese contrato de financiación con la identificación de las cuotas, etcétera, etcétera, pues habrá que presentarlo para que luego podamos verificar que los pagos se están realizando en los plazos previstos. Y luego documentación técnica. Y la documentación técnica es básicamente el certificado de instalación y puesta en servicio pasado por la EICE. ¿De acuerdo? Además, habrá que acreditar que el titular es el solicitante es titular de la cuenta bancaria en la que nos piden que hagamos luego la transferencia y poco más. Como hemos dicho, hemos hecho un esfuerzo tanto por parte del ayuntamiento como por nuestra parte de intentar simplificar al máximo la documentación. Aquí no estamos pidiendo certificados de eficiencia energética, aquí no estamos pidiendo, o sea, simplemente documentación de identificación del solicitante y documentación tanto técnica como económica de que hemos realizado la instalación en los términos que realiza la convocatoria, que en principio debería ser fácil de aportar para cualquiera. En el caso del plan de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, el esquema es el mismo, una serie de documentación para poder presentar la solicitud, que básicamente son los documentos de identidad del solicitante, dependiendo de que sea una comunidad de propietarios para la línea 2 o en el caso de empresas o profesionales para las líneas 1.1, 1.2 y 1.3, que ha explicado antes Fernando, un documento que acredite que efectivamente somos los titulares de ese inmueble o que tenemos el derecho de uso como arrendatario, como usufructuario, como lo que sea, y una memoria técnica o proyecto de la instalación para identificar qué es lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? Junto con el presupuesto debidamente desglosado. Aquí sí que es cierto, y en orden a una de las preguntas que nos hacíais antes, que si la solicitud se hace sobre un aparcamiento de uso rotacional, hay que estar al título concesional y, por tanto, habrá que aportar el título concesional donde se verifique que efectivamente hay capacidad para realizar esa instalación, o en aquellos supuestos en que el título concesional no lo recogiera, al menos la solicitud al ayuntamiento de que modifique ese título concesional y permita hacer este tipo de actuaciones. ¿De acuerdo? Tanto en un caso como en otro, en el caso de instalaciones térmicas como en el caso de instalaciones de infraestructura de recarga, hay un elemento clave que nos lo pide la ley de subvenciones y que no nos lo podemos saltar, y es que el solicitante tiene que estar al corriente de sus obligaciones tributarias para poder recibir una subvención. Entonces, esto, lo más sencillo y lo más habitual es que en la propia solicitud se autorice al ayuntamiento a consultar. Solamente en aquellos supuestos en los que no se autorizara la consulta sí que habría que aportar los correspondientes certificados de estar al corriente. Pero si por defecto autorizamos al ayuntamiento a consultar, son papeles que nos ahorramos y trámites que le ahorramos a nuestro cliente. En cuanto a la segunda fase, aquí ya estamos hablando sí de la documentación tanto técnica de la instalación como económica de que efectivamente se ejecuta. Certificados de instalación eléctrica y en su caso, si hubiera habido que pedir licencias para ejecutar la reforma, pues habrá que aportarlas. Un plano con la ubicación de los sistemas de recarga donde se identifique qué es lo que se ha hecho y dónde se ha hecho.
pequeño reportaje fotográfico de las actuaciones, fotografías de las placas identificativas de las estaciones de recarga en el caso de que entren dentro de la línea, y luego pues las facturas, los justificantes bancarios de los pagos y justificar que somos titulares de la cuenta corriente donde queremos que se nos transfieran las ayudas. Con esto es suficiente, entendemos que es documentación que todo el mundo tendría la capacidad y la facilidad para conseguir. Y finalmente, toda la información de cada una de las líneas de ayudas y a su vez de cada ámbito dentro de cada línea de ayudas es pública. Y es pública a través de las aplicaciones que hemos manifestado al principio. Por cada una de las líneas vamos a encontrar una pantalla como la que tenemos ahora mismo proyectando, donde tenemos una descripción de la línea. Por ejemplo, en este caso tenemos un pantallazo de la línea de recarga de flotas, la línea 1.1 del plan de recarga de vehículo eléctrico, donde tenemos qué actuaciones se pueden hacer dentro de esta línea. Tenemos un ámbito para las empresas instaladoras donde, como hemos dicho antes, con su usuario y contraseña entrarán para generar las solicitudes de sus clientes. Pero tenemos un área de solicitantes donde simplemente con introducir el CIF o el NIF del solicitante vamos a poder ver en todo momento en qué estado de tramitación está su expediente. A veces estamos acostumbrados a que cuando presentamos papeles a la administración, sobre todo cuando es para pedir algún tipo de ayuda, nosotros los presentamos y a partir de ahí pasa el tiempo y no sabemos si alguien ha movido esos papeles, si siguen encima de la mesa del funcionario o qué están haciendo con ellos. En este caso, los expedientes van a ir pasando por una serie de estados de tramitación y el solicitante simplemente con introducir su NIF o su CIF va a ver en qué estado de tramitación está. Si simplemente ha presentado la solicitud, si está pendiente de presentar alguna documentación adicional, si se le ha hecho algún requerimiento de documentación, si está pendiente de inspección, porque las instalaciones, no todas, pero sí un muestro importante, se van a inspeccionar físicamente, tanto por nuestra parte como por técnicos del ayuntamiento, si está resuelta ya favorablemente y simplemente está pendiente de pago. Es decir, cualquiera va a poder ver en cualquier momento en qué estado de tramitación está su expediente, lo cual entendemos que da pues, transparencia y tranquilidad, sobre todo, tanto al solicitante como a la propia empresa instaladora que le gestione la ayuda. También vamos a tener un buscador de empresas instaladoras adheridas. Hemos dicho que hay un requisito imprescindible, es que todo se gestiona a través de una empresa instaladora. Bueno, yo voy a contratar, mi empresa está ya adherida o no, pues puedo buscarla a ver si está o no está. Y si no está, le puedo decir, oye, quiero que me hagas la obra, pero también quiero que me pidas la ayuda, haz el favor de darte de alta. Porque es gratis, es simplemente rellenar un formulario y mandarlo a gremio, no tiene más. Y luego hemos hecho un esfuerzo, entendemos que bastante importante, por sintetizar toda la información de cada una de las líneas de ayuda en ese apartado que veis en la parte inferior de preguntas más frecuentes. Ahí está la descripción de cada línea de ayudas, qué actuaciones entran y qué no entran, cuál es el importe de la ayuda y en su caso cómo se calcula, qué documentación hay que presentar, cómo hay que presentarla. Toda la información que viene en la convocatoria, que a veces sabemos que leernos el boletín oficial es un ladrillo, la hemos intentado extractar en ese apartado de preguntas más frecuentes, con lo cual, para cualquiera que se quiera acercar a la subvención, desde el propio interesado hasta el técnico que vaya a hacer el proyecto sobre la obra, hasta la empresa instaladora que la vea, cualquiera va a poder acceder a toda la información. Y por supuesto, y sin ningún tipo de duda, nosotros como entidad gestora tenemos una labor adicional que es el asesoramiento a cualquier interesado en la presentación de las ayudas. Por tanto, hay unos correos específicos para cada una de las líneas de plan, cambia360@gremia.com para la línea de calefacción y clima, recarga@gremia.com para la línea de recarga, que están siempre operativos y siempre atendidos, y por supuesto el teléfono general de la asociación y pues todo el personal que estamos trabajando en la asociación destinado a la gestión de las ayudas. Estaremos encantados de poder atender a cualquiera que se dirija a nosotros con cualquier tipo de consulta relacionado con estos planes. Y a partir de aquí, pues quedo abierto a cualquier consulta, cualquier duda que se nos quiera hacer. Si podéis acercar el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. ¿El cobro efectivo de la subvención es después de la ejecución? Sí. Cuando se entregan las facturas, ¿no? Es cuando... Efectivamente. Se presenta la solicitud, como hemos dicho, hasta el 26 de noviembre. Se presenta toda la documentación justificativa de que hemos ejecutado la reforma y de que cumple con los requisitos que establece la convocatoria. En el caso de calefacción y clima hasta el 31 de enero, en el caso de recarga hasta el 30 de abril. Y a partir de ahí nosotros revisamos toda esa documentación. Una vez que nosotros revisamos esa documentación
Si no fuera conforme, vamos a enviar un requerimiento, va a haber un plazo de subsanación, etcétera, etcétera. Y si no, vamos a proponer al ayuntamiento resolver nuevamente favorablemente el expediente y en su caso el importe de la ayuda que corresponde. Y una vez que el ayuntamiento, esa propuesta nuestra, la pasa por intervención, por Secretaría General Técnica y el delegado firma el decreto de concesión, automáticamente nosotros, es decir, desde Agremia, hacemos la transferencia de fondos. Como decía anteriormente, en el caso del año pasado, la resolución definitiva del ayuntamiento fue el 29 de julio y el 30 de julio nosotros hicimos la transferencia de fondos a todos los beneficiarios de la subvención. De hecho, y por dar un dato adicional, de todas las solicitudes que se presentaron el año pasado, solamente se rechazaron 2. Y fue porque no consiguieron resolver el problema con la agencia tributaria de acreditar que estaban al corriente de todas sus obligaciones tributarias. En ningún caso fue porque no se acreditara que no se había ejecutado la instalación de acuerdo con los criterios de la convocatoria. Y en el caso además de la agencia tributaria, en la mayor parte de los casos fue por temas formales, o sea, no porque hubiera una deuda real, sino porque a lo mejor no habían presentado determinados formularios en plazo y no consiguieron resolverlo en el plazo que se dio para subsanación y lamentablemente se quedaron sin la ayuda. Pero en el resto se aprobaron las subvenciones y, como digo, o sea, el plazo de pago fue 24 horas desde que se publicó el boletín oficial de la comunidad, en este caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Alguna consulta más? No tenemos... ¿Alguien más quería preguntar alguna cosilla? Javier, anímate. Bueno, un segundo. Es una pena que don Fernando se haya ido. Lo que pasa es que, bueno, ha puesto en duda algo que he dado y he estado buscando la fecha. El domingo 17 de enero y lunes 18 de enero entró en Madrid el protocolo de contaminación por 2 estaciones, 2 en el norte de Madrid, que eran en Ramón y Cajal, Plaza Castilla, y al día anterior había sido en Cuatro Caminos y el barrio del Pilar. Entonces, claro, como me ha dejado de faltar a la verdad, por no decirlo una palabra más dura, sí quería hacerlo notorio y público. Y se activaron durante Filomena que los vehículos estaban en sus garajes. Nada más que siento que él no esté y me gustaría que le llegase por lo menos las fechas. Muchas gracias. Nos ha tenido que dejar porque tenía otro compromiso ineludible que ya había advertido al colegio que en el momento de acabar su intervención tenía que salir. En relación con eso, evidentemente yo no voy a entrar en polémica porque no es mi ámbito, pero sí quiero decir que en este caso, a través de estas líneas de ayudas, se atacan las 2 fuentes de contaminación. Es decir, tenemos la línea de calefacción y climatización que básicamente va a atacar la generación por calefacción y sobre todo calderas comunitarias. Y hemos dicho, o sea, ahora mismo el fondo para salas de calderas de carbón, como se ha dicho, está prácticamente agotado. O sea, los 2 millones que había están prácticamente agotados. Hay solicitudes todavía que están pendientes de reservar fondos que van a quedar en lista de espera, que no va a haber problema porque se va a transferir dinero de otros ámbitos. Y están saliendo salas que ni siquiera se sabía que existían. Es decir, se está superando el número de solicitudes con las estimaciones que había. ¿Por qué? Porque seguía habiendo y sigue habiendo salas de calderas de carbón, que evidentemente tienen un doble componente. Por un lado, por el tipo de productos que emiten y por otro lado, por el tema de las partículas, la famosa buena. Y luego, en cuanto a instalaciones de gasoil, se estima que solo en la ciudad de Madrid quedan todavía más de 3.000 salas de gasoil, que evidentemente también contribuyen a la contaminación. Como usted bien dice, pues cuando más frío hace, más se usan y más contaminan. Entonces, bueno, pues tenemos ahora mismo un plan de ayudas de 13 millones y pico de euros, aprovechémoslo para reformar todas esas instalaciones. Y luego, además, pues combatamos también el tráfico rodado, pero no una cosa u otra, sino que combatamos los 2. Y en este caso yo creo que, por romper una lanza en favor del ayuntamiento, han tenido la visión y la sensibilidad de sacar planes de ayudas en ambos ámbitos. Todo es de agradecer y es la línea en la que hay que ir, pero que parece que el culpable públicamente cuando se habla en la calle es el vehículo y no solamente el vehículo. Y como he dicho antes, yo sería más favorable a controlar las emisiones más que el combustible. Cierto es que es más complicado. Y lo ha explicado el Miguel antes. Y que aparte no tienen competencia para controlar emisiones. Eso ya sería Comunidad de Madrid, en este caso. ¿Alguna consulta más? Bueno, Miguel Ángel, salimos del debate que hemos tenido bronco y duro. Y nada, muchísimas gracias por
por venir a contarnos todo esto y esperemos que sigáis en esa línea colaborando con el ayuntamiento y que vengáis a contárnoslo. A ver, yo sí lo que primero, reiterar nuestro agradecimiento al colegio por acogernos y por permitir difundir la ayuda y sobre todo pues pedir a todos los colegiados que en vuestra labor profesional, en vuestra labor de prescripción, en vuestra labor de atención al cliente, en vuestra labor, pues incorporéis toda la información relacionada con las distintas ayudas públicas que hay operativas en beneficio de vuestros clientes. Primero, creemos que es una herramienta importante a la hora de comercializar, de vender instalaciones, en definitiva, de lo cual pues, nos da trabajo a todos, pero es que encima contribuye a la calidad del aire de la ciudad en la que todos vivimos o vivimos y trabajamos. Entonces, en definitiva, es beneficio para todos. Muchas gracias. Y la mejora también de la eficiencia energética, que más nos vale. El ahorro energético. Que sea más eficiente. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos.